Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 8 ya de noviembre y el día viene con la mirada puesta en Valencia. 219 muertos, 78 personas desaparecidas 10 días después. El Gobierno está preparando otro Consejo de Ministros para el lunes con más ayudas por la Dana. La cita se va a adelantar porque Pedro Sánchez va a viajar el martes a la COP, a la Gran Cumbre Anual del Clima. El paquete que el Gobierno tiene previsto aprobar aún se está negociando de forma interna, pero una de las cuestiones que está encima de la mesa es, por ejemplo, el refuerzo de todos los servicios sociales, desde dependencia hasta discapacidad, pasando por reforzar la labor de todos los trabajadores sociales que tendrán una tarea fundamental en la asistencia a las necesidades de la zona. De momento, la Generalitat Valenciana ha registrado 159 ERTEs que afectarán a 2.300 trabajadores. Son muy pocos todavía, teniendo en cuenta que el Ministerio de Seguridad Social calcula que podrían acogerse a este paraguas hasta 400.000 trabajadores. En los mercados, ayer verde que te quiero, verde en todas las bolsas. Wall Street arriba, también Europa. El mejor índice lo que va de año es el DAX, que sube casi un 16% desde el pasado 2 de enero. Logra el liderato a pesar de la política. El canciller alemán Olaf Scholz expulsa a los liberales del poder para abocar al país a unas elecciones anticipadas. De momento tendrá que someterse a una moción de confianza a mediados de enero y si no prospera, habrá elecciones en marzo. El movimiento no ha perturbado a los inversores. Nos cuentan que los gestores compran activos, compran empresas cotizadas y no gobiernos. Nos dicen también que tiene mucha más importancia las políticas que va a adoptar el nuevo inquilino de la Casa Blanca, que ya está preparando a su nuevo gobierno, a quienes les van a acompañar, y parece que los nombres podrían estar encima de la mesa la próxima semana. La victoria de Trump sí que ha sacudido al mercado del petróleo. Citi cree que se abaratará hasta un 20% y que podría resbalar hasta los $60 el año que viene. El magnate quiere liberar reservas de crudo en terreno público de Estados Unidos. UBS espera un escenario comedido con Trump, es decir, cree que no va a llevar a cabo sus amenazas más drásticas en política comercial y sí, Trump va a facilitar un mayor crecimiento económico con rebajas fiscales. Ayer lo que se rebajó fue el precio del dinero. La Fed cumple el guión, baja tipos, pero no aclara si alterará su hoja de ruta de cara a final de año. El mercado cree que a finales de 2025 los tipos llegarán al 3%, desde el 4,75% actual. Powell habló de crecimiento, habló de inflación y también habló de Donald Trump. Recordó que Trump no le puede destituir, que la ley no lo permite, y dejó claro que terminará el trabajo para el que fue designado presidente de la Reserva Federal. De las acciones, hoy me quedo con un nombre propio, con Nvidia. Se estrenó ayer en el índice más longevo de Nueva York, el Dow Jones. El peso de las tecnológicas en este índice alcanza el 20% y Nvidia se convierte en la cotizada más valiosa. Ha multiplicado por más de 10 en los últimos 24 meses y su capitalización roza los 3,6 billones de dólares. Ahí es nada. Y ojo, aquí en España vamos a hablar con los funcionarios. Va a estar con nosotros el presidente del Sindicato de Funcionarios, Miguel Borra. ¿Por qué? Pues nos va a contar qué es lo que está pasando con Muface, que es la mutualidad de los funcionarios. Es una de ellas. Se encarga, para que ustedes lo entiendan, de la gestión sanitaria, de algunas prestaciones como, por ejemplo, paternidad, maternidad, subsidios por incapacidad. También facilita el acceso a medicamentos. Pues bien, hay 3 aseguradoras, que son Adeslas, Asisa y DKV, que han dicho que no se van a presentar al convenio de Muface, y eso va a dejar
en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y también de sus familias. Y además amenaza con desencadenar un auténtico conflicto económico y también político, porque si no hay aseguradoras que quieran acudir a este convenio, todos los beneficiarios de esa mutualidad acabarán en la sanidad pública, que ya está más que saturada. Tampoco se les puede pedir a estas empresas que proporcionen un servicio a pérdidas. Ojo, porque ya salieron porque no les interesaba Mapfre y Sanitas. El nuevo convenio tendrá que entrar en funcionamiento en 2 meses y el Ejecutivo tiene que buscar una solución express, rápido. ¿Qué va a pasar con los funcionarios públicos? Es un privilegio que no se puede mantener en la sociedad actual. ¿Qué soluciones son las que propone el Gobierno? ¿Se puede presionar a las aseguradoras para trabajar a pérdidas? Bueno, se lo vamos a contar. Esto y mucho más. Así viene el día. Cargadito. Son las 7:06, esto es Radio Intereconomía y vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los líderes europeos continúan su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Budapest, cuya agenda está dedicada principalmente al impulso de la competitividad económica del bloque y al diálogo con los países de la Comunidad Política Europea, pero la cita está marcada también por la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. El anfitrión de este encuentro, Viktor Orbán, asegura que esta victoria abre un nuevo capítulo en la guerra de Ucrania. La gente de Europa está cada vez menos preparada para financiar una guerra que no entienden exactamente, de la que no entienden exactamente cuál es su propósito, de la que nadie puede garantizar cuánto durará, nadie puede garantizar cómo serán efectivas las sanciones o si no serán tan efectivas como se prometió. Por eso digo que las elecciones de Estados Unidos han cerrado un capítulo y han abierto uno nuevo. Es obvio que el cambio de las mentes y las ideas en Europa está en marcha también. La otra parte de esta guerra, Rusia, su presidente Vladimir Putin también felicitaba ayer a Trump por su victoria en las elecciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle por su elección como presidente de Estados Unidos. Ya he dicho que trabajaremos con cualquier jefe de Estado al que el pueblo estadounidense haya dado el mandato y así será en la práctica. Donald Trump perfila ya cuál será su nuevo gabinete y anticipa sus primeras medidas como nuevo presidente de Estados Unidos. Y en ese nuevo gobierno, Marco Rubio está entre los favoritos para convertirse en secretario de Estado. La atención está puesta también en si Elon Musk tendrá algún puesto en ese gabinete. Entre sus medidas, Trump impulsará la perforación de petróleo y cerrará la frontera con México. Tranquilidad desde este país a pesar de esa amenaza. Claudia Sheinbaum es la presidenta mexicana. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Desde la Casa Blanca, Joe Biden felicita a Trump por su victoria y promete una transición pacífica. Y sobre el resultado electoral decía esto en su primer discurso tras esas elecciones. Las campañas son un concurso de visiones contrapuestas. El país elige uno u otro. Aceptamos la elección que hizo el país. He dicho muchas veces que no puedes amar a tu país solo cuando ganas. La Reserva Federal también reacciona a la victoria de Donald Trump y su presidente Jerome Powell asegura que no piensa dimitir aunque el republicano se lo pida. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on do you think that legally you're not required to leave? No. Si él le pidiera dimitir, se iría. Decía que no. Jerome Powell tras la reunión de la Reserva Federal, que vuelve a bajar los tipos de interés. En esta ocasión en 25 puntos básicos, pero no aclara si volverá a bajarlos en la última cita del año, la que celebrará en el mes de diciembre. Nuevamente vamos a esperar y ver cómo van las cosas. Estamos en el camino hacia una postura más neutral y eso es en gran medida lo que estamos haciendo. Eso no ha cambiado en absoluto desde septiembre. Tendremos que ver a dónde nos llevan los datos. Tenemos 6 semanas completas de datos que analizar para tomar la decisión en diciembre. Evidentemente, no lo descarto ni tampoco lo aseguro. También baja tipos en 1/4 de puntos el Banco de Inglaterra con la vista puesta en el nuevo presupuesto del gobierno británico que, según sus cálculos,
podría hacer subir la inflación hasta medio punto porcentual. Andrew Bailey es su gobernador. Provisionalmente esperamos que las medidas anunciadas en el presupuesto aumenten el nivel de PIB en aproximadamente 3/4 de punto porcentual en su punto máximo dentro de un año. Esto refleja las trayectorias más sólidas y relativamente anticipadas del consumo y la inversión gubernamentales, lo que compensa con creces el impacto sobre el crecimiento de los impuestos más altos. Wall Street marca nuevos máximos históricos tras la bajada de tipos de la Fed. Nuevo récord para el mercado americano, que sigue celebrando también la victoria de Trump en las elecciones. También se recuperaba ayer el IBEX 35, que subía más de medio punto, impulsado por bancos y aceleras y a pesar de la caída de Telefónica tras presentar resultados. En ese apartado hoy destaca las cuentas de IAG y las que se están cotizando de Nissan en Asia, que baja un 6% tras reducir su resultado un 90%. Los futuros hoy con signo mixto porque vienen con tímidas subidas del 0,1% en Estados Unidos y con caídas de momento en ese porcentaje, bajando un 0,1% aquí en Europa. En las bolsas asiáticas, el Nikkei de Tokio sube casi medio punto porcentual. Ese medio punto es lo que baja el Hansen de Hong Kong, recortes más moderados del 0,12% para la bolsa de Shanghái. En Alemania, la oposición presiona a Olaf Scholz para que las elecciones anticipadas se celebren a principio de enero. Le piden que se someta ya al voto de confianza del Bundestag, pero el canciller mantiene que lo hará en enero, lo que provocaría que las elecciones no se celebraran como pronto hasta marzo. De momento, el gobierno alemán sigue adelante y un hombre de confianza de Scholz, Jörg Kukies, ex de Goldman Sachs, asume la cartera de finanzas tras el cese de Christian Lindner. Sobre la dana, patronal y sindicatos han convocado para hoy un paro en todas las empresas de 10 minutos en solidaridad con los afectados. Y sobre el terreno sigue las labores de búsqueda y de limpieza mientras sube la cifra de muertos y baja 78 la de desaparecidos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se va a reunir hoy por videoconferencia con sus varones autonómicos, entre ellos el presidente valenciano Carlos Mazón, y desde el Consorcio de Seguros señalan que han recibido más de 116.000 solicitudes de indemnización por la dana. José Antonio Fernández es el director general de Seguros. Es un importe que, así dicho, ya suena importante, pero poniéndolo en relación con las reclamaciones por eventos extraordinarios que tramita el consorcio en un año, es el equivalente a un año recibido en 8 días en número de solicitudes. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que un frente atlántico afecte al oeste de la península, generando un incremento de la nubosidad y lluvias en Galicia y la zona occidental del Cantábrico, especialmente en el noroeste gallego. Persistirán los chubascos en el estrecho y en el área oriental del Mediterráneo, con tormentas que podrían ser intensas en el noreste de Cataluña y este de Baleares. Las temperaturas experimentarán un notable aumento en Canarias, superando los valores típicos de la época, mientras que las máximas descenderán en el oeste peninsular y aumentarán en el sudeste y Baleares. Las mínimas bajarán en Galicia y la mitad este de la península, sin grandes cambios en otras zonas. Es posible la presencia de heladas leves en los Pirineos. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rubén Gil, buenos viernes. Muy buenos días. Bueno, Asia, tiempo real. Pues tiempo real, tenemos signo mixto, como contábamos hace unos minutos, con el Nikkei de Tokio subiendo un 0,4%, con el Kospi surcoreano con tímidas caídas del 0,12%, con el Hansen de Hong Kong, tenemos ahí decisión de tipos de interés cayendo un 0,5%, y la bolsa de Shanghái recortando ahora mismo un 0,2%, pendientes de que termine esa Asamblea Popular Nacional de China que se ha venido celebrando durante toda esta semana. En Estados Unidos los futuros, Elena. Vienen en verde, vienen en positivo, se alinea tanto el Dow Jones, el S&P y también el Nasdaq con subidas ahora mismo de un 0,08%. ¿Subidas también en Europa? Pues no, hoy tenemos retrocesos. Es una jornada mucho más tranquila que las anteriores, menos datos, pocos resultados trimestrales. El futuro del DAX baja un 0,2, un 0,25 se deja el futuro del CAC 40 de París, lo mismo el futuro del FT100 de Londres y un 0,18 cae el futuro del Eurostoxx. El que vuela es Ethereum, arriba un 5%, cotiza $2.919, sube la última semana un 17%. Bitcoin, tiempo real, 75.987, rebota de forma más comedida, pero rebota bien, casi un 2%. Vamos a mirar a Estados Unidos, vamos a escuchar a Powell, vamos a mirar a Europa con las claves de este viernes y el buen tono de ayer en los mercados, y lo primero es Asia. Y empezamos mirando a China, donde los inversores están muy atentos al último día de la Asamblea Popular de China, en la que se espera que anuncien nuevos estímulos fiscales para apoyar a la segunda economía más grande del mundo. Lo que esperan los analistas es un aumento en la escala de ese apoyo fiscal después de que Donald Trump haya amenazado a China con imponer aranceles a sus productos. Hoy tenemos muy pendientes las bolsas chinas de la reacción de Wall Street también a esos comicios, y con el índice de Shanghái, como decimos, recortando un 0,22%, cayendo hasta los 3.463 puntos. Allí en China los bancos son noticia también, se preparan para la que será la primera emisión de bonos soberanos denominados en dólares que va a llevar a cabo el país asiático desde 2021. Es una operación valorada en unos 2.000 millones de dólares y va a tener lugar en Arabia Saudí a partir de la semana que viene. Según fuentes anónimas que cita Bloomberg, las autoridades chinas ya han designado a varios bancos chinos internacionales y de Oriente Medio para llevar a cabo la oferta de bonos a 3 y 5 años. En China también es noticia que el presidente chino Xi Jinping ha anunciado que va a asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra la semana que viene, desde este fin de semana, desde el 10 al 16 de noviembre en Perú. En Tokio, como decimos, el Nikkei con subidas hoy algo por debajo del medio punto porcentual. Es noticia un dato macroeconómico, el gasto de los hogares japoneses, que en septiembre bajó, pero lo hizo a un ritmo más lento de lo que se esperaba. Ese gasto real de los hogares cayó un 1,1%, se esperaba una caída del doble, del 2,1%. Y en Hong Kong, que también está cotizando hoy con recortes, noticia del Banco Central de Japón, que sigue, como siempre, la estela de la Reserva Federal, que recorta también los tipos de interés, lo hace en 25 puntos básicos hasta el 5%. Y vamos con las empresas que están siendo protagonistas hoy en Asia. Por un lado, la automotriz china Geely, que sube un 2,5% tras conocerse que está negociando un crédito de más de 2.000 millones de euros con varios bancos para refinanciar préstamos relacionados con la compra de títulos que le convirtió en el principal accionista del fabricante sueco de vehículos industriales Volvo. Y también destaca Nissan, se está hundiendo un 6% en bolsa tras anunciar ayer al cierre que va a eliminar 9.000 empleos y va a reducir su producción mundial en un 20%. Los ajustes se van a centrar en Estados Unidos y China, que son sus dos mercados más importantes, una decisión que toma Nissan después de anunciar que su beneficio entre abril y septiembre refleja una caída neta de nada más y nada menos que el 93,5%. Para hoy en Asia, estamos muy atentos de que en unos minutos presente sus cuentas Sony, el fabricante de la PlayStation.
Bueno, y lo más importante ayer en Estados Unidos fue la Reserva Federal. Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que la economía es fuerte en general, que el consumo es resistente y que el sector inmobiliario está débil. También habló de inflación y de empleo. Estamos comprometidos a mantener la fortaleza de nuestra economía, apoyando al máximo el empleo y regresando la inflación a nuestra meta del 2%. Hoy el comité decidió dar un paso más para reducir el grado de moderación política, bajando nuestra tasa de interés oficial en un 1/4 punto porcentual. En general, como mencioné, creemos que con una recalibración adecuada de nuestra postura política podemos mantener la fortaleza del mercado laboral, incluso cuando nuestra postura política permita seguir avanzando hacia nuestra meta de inflación. También habló de futuro y dijo, con posibles rebajas de impuestos o aranceles no especulamos ni asumimos absolutamente nada. Así que la hoja de ruta de cara a futuro la irán marcando los datos. Y ayer, Elena, el mercado reaccionó en positivo, volando. Pues reaccionó en positivo, aunque eso sí, no con esas fortísimas subidas del miércoles que llevaron a los índices a esos máximos históricos después de esa victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, pero es cierto que cerraba el Dow Jones, cerró ni en positivo ni en negativo, cerró en plano. Quien sí vimos que subía fue el S&P, lo hizo en un 0,74% y el Nasdaq en un 1,51%. Como bien decías, la jornada estuvo marcada precisamente por esa decisión de la Fed de rebajar los tipos de interés y también por esas declaraciones de Jerome Powell tras el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y aunque Donald Trump ha dicho ya que no despedirá a Powell, lo cierto es que se podría reemplazarlo tras el fin de su mandato al frente del Banco Central, que acaba en mayo de 2026. Pero si miramos en el plano empresarial, entre las 30 mayores cotizadas fueron protagonistas en el Dow Jones por las subidas Intel, que sumaba más de un 4,71%, Home Depot, que lo hizo en un 2,85%, o Boeing, que voló un 2,60%. Entre los que peor lo hicieron, en este caso, fueron la gran banca estadounidense JP Morgan, se dejaban sus acciones más de un 4,32%, American Express lo hizo en un 2,83%, también Goldman Sachs se vio salpicada por el tono negativo, bajando un 2,32%. También protagonista en este caso Tesla, cuyo CEO Elon Musk dice incluso entrar en ese gabinete de Donald Trump, subía con fuerza la compañía un 2,90%, mientras que Trump Media continúa con su altísima volatilidad, perdiendo casi un 23%. Como decíamos, también había más protagonistas en ese plano empresarial. En este caso, Airbnb era protagonista porque presentaba sus resultados empresariales. Gana $2.187 millones entre enero y octubre, aunque significa un 57% menos interanual, mientras, eso sí, sigue invirtiendo en los mercados internacionales. Y es que los costes de la compañía en este trimestre han crecido un 16%. También protagonista Qualcomm, caía sus acciones un 0,24% pese a presentar unos resultados mejores de lo esperado y también unas previsiones que superaban las expectativas. Y también en ese capítulo de resultados teníamos a otra compañía como era Life, que voló un 24% después de sorprender con sus cuentas y ofrecer una guía para el cuarto trimestre que batía estimaciones. Y hoy tenemos pues un asunto destacado también, una de las compañías que ya se ha convertido en una de las cotizadas más valiosas, porque Nvidia llega hoy al Dow Jones, debuta hoy tras dispararse, pues en los últimos meses más de un 900%. Y también conoceremos hoy ese sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y también las expectativas de inflación. Pues ahí estamos, entretenidos para esta jornada de viernes. Miramos a Europa. Vamos a ir con las claves del viejo continente. Bueno, para hoy, ¿qué tenemos? No sé si ya tenemos algún anticipo, algún aperitivo con algún resultado empresarial o ya se nota que quedan poquitas. Va bajando el ritmo después de las jornadas intensas anteriores, pero tenemos el grupo de lujo Richemont ha registrado una caída en sus resultados en el primer semestre, tanto en ventas como en rentabilidad. El volumen de negocios se ha contraído un 1% hasta 10.080 millones de euros y el beneficio operativo se ha desplomado un 17%
7% hasta 2.200 millones. Ayer se publicaron al cierre las cuentas de Grifols, por lo tanto van a cotizar hoy en bolsa. La compañía de hemoderivados elevó sus ingresos un 9% entre enero y septiembre, alcanzó los 5.237 millones de euros gracias a la fortaleza de su división Biofarma, y de la deuda, que es una de las variables que más miran los expertos, se sitúa en 9.200 millones tras la venta de su filial Serras. En cuanto a los que se van a publicar hoy, esperamos cuentas de Adolfo Domínguez y tenemos una jornada bastante más tranquila también a nivel macro. Vamos a conocer la creación de empresas en España, la balanza comercial en Francia y en Italia se dará cuenta de la producción industrial y las ventas minoristas. En España, resultados de Adolfo Domínguez. Bueno, pues nada, iremos viendo, ¿no? Y lo iremos contando desde aquí, desde Radio Intereconomía. En el día de ayer, el DAX voló. Es el índice en Europa que mejor se ha comportado desde el pasado 2 de enero, pero el resto de índices y de valores, muy rapidito, un pequeño perfil. El IBEX 35 ganó un 0,65%, subió hasta 11.570 puntos en una jornada en la que tuvimos que cotizar muchos resultados. La peor lectura para Laboratorios Rovi, en especial las previsiones más que las cuentas, fueron recibidos con un varapalo bursátil del 13%. Tuvieron una acogida alcista las cuentas de ArcelorMittal, que subió un 6,39%, también ganó, pero bastante menos. Amadeus un 0,7%, y por el contrario, presión bajista para Telefónica tras publicar resultados y confirmar tanto objetivos de negocio como dividendo. Los títulos de la operadora cayeron un 2%. Tuvimos rebote en el sector financiero, que había sido muy castigado en la jornada anterior. Lo mejor para BBVA también había sido el que más había bajado en la jornada precedente. Ayer avanzó más de un 4%. Y en las otras bolsas europeas, tendencia igualmente alcista. Lo mejor para el DAX, como decías, tuvimos muchos resultados y especialmente significativas fueron las caídas que registraron los títulos de Air France. Se desinflaba un 10,5% en bolsa y de paso arrastraba a todo el sector. Son las 7:27, 6:27 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. ¿El que más de todos? El que más. ¿Seguro? No sé yo. Que sí, que con tantos premios daría para los dos. Bueno, pues jugamos juntos entonces. Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas. Y también sus tecnoventajas. Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos. Adelantarse tiene sus ventajas. Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Donald Trump perfila ya cuál será su nuevo gabinete y anticipa sus primeras medidas como nuevo presidente de Estados Unidos. Y en ese nuevo gobierno, el senador Marco Rubio estaría entre los favoritos para convertirse en el nuevo secretario de Estado. La atención también está puesta en si Elon Musk tendrá algún puesto en ese gabinete. Entre sus medidas, Trump va a impulsar la perforación de petróleo y cerrará la frontera con México. Tranquilidad desde este país, a pesar de esta amenaza. Claudia Sheinbaum es la presidenta mexicana. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Joe Biden felicita a Trump por su victoria y promete una transición pacífica. Y sobre el resultado electoral decía esto ayer en su primer discurso tras las elecciones. Las campañas son un concurso de visiones contrapuestas. El país elige uno u otro. Aceptamos la elección que hizo el país. He dicho muchas veces que no puedes amar a tu país solo cuando ganas. La Reserva Federal, por su parte, también reacciona a la victoria de Trump y su presidente Jerome Powell asegura que no piensa dimitir, aunque el republicano se lo pida. If he asked you to leave, would you go? No. Si él le pidiera que se fuera, ¿se iría? ¿Cree que legalmente no está obligado a irse? No. Los líderes europeos continúan su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Budapest, cuya agenda está dedicada principalmente al impulso de la competitividad económica del bloque y también al diálogo con los países de la Comunidad Política Europea, pero esa cita está marcada por otros asuntos, como la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas o la victoria de Trump en Estados Unidos, por la que le felicitaba ayer el presidente ruso Vladimir Putin. En Alemania, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle por su elección como presidente de Estados Unidos. Ya he dicho que trabajaremos con cualquier jefe de Estado al que el pueblo estadounidense haya dado el mandato, y así será la práctica. ahora sí, en Alemania la oposición presiona a Olaf Scholz para que las elecciones anticipadas se celebren a principios de enero. Le piden que se someta ya a ese voto de confianza del Parlamento, pero el canciller mantiene que lo va a hacer en enero y eso provocaría que las elecciones no se celebrarán como pronto hasta marzo. De momento el gobierno alemán sigue adelante y un hombre de confianza de Scholz, Jörg Kukies, ex de Goldman Sachs, asume la cartera de finanzas tras el cese de Christian Lindner. Aquí en España, patronal y sindicatos han convocado para hoy un nuevo paro en todas las empresas de 10 minutos en solidaridad con los afectados. Sobre el terreno siguen las labores de búsqueda y de limpieza, suben a 222 los muertos, baja 78 la cifra de desaparecidos. Desde el consorcio de seguros señalan que han recibido más de 116.000 solicitudes de indemnización por la DANA. José Antonio Fernández es el director general de seguros. Es un importe que, así dicho, ya suena importante, pero poniéndolo en relación con las reclamaciones por eventos extraordinarios que tramita el consorcio en un año, es el equivalente a un año recibido en 8 días en número de solicitudes. Y el gobierno traslada a los sindicatos que ha comenzado ya a trabajar en un nuevo concierto sanitario de Muface, que según apuntan fuentes sindicales será más atractivo para las compañías aseguradoras después de que quedara desierta la anterior convocatoria. Comisiones Obreras amenaza con movilizaciones si no hay compromisos claros y anuncia protestas para el próximo lunes. Hoy en Capital Intereconomía, la entrevista a las 8:15, tendremos la oportunidad de hablar con Miguel Borra, el presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Un tren que se va.
Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. La Cámara del Comercio de Castellón reafirma su compromiso con el medio ambiente al organizar una nueva edición del Foro de Sostenibilidad, que abordará temas claves como la transición ecológica, la responsabilidad social corporativa, el impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las pymes locales. Este foro se celebrará el 20 de noviembre y contará con destacados expertos en la materia. La ponencia inaugural será impartida por Sandra Guevara, doctora en Economía, bajo el título Las empresas como agentes de triple impacto para impulsar el desarrollo sostenible. Guevara profundizará en el papel de las empresas como motores de un futuro más equitativo y sostenible. El foro seguirá con la intervención de Ramón Roca, periodista especializado en energía y director de La Energía, quien expondrá sobre la transición ecológica, estrategias de descarbonización y acción climática. La jornada será conducida por el periodista José Cuadrado, quien guiará las sesiones y los debates entre los asistentes y ponentes. Valladolid, un año más, el epicentro de la cocina en miniatura. Del 11 al 13 de noviembre, Cúpula del Milenio, edición especial del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas en su 20 aniversario, junto con la 8ª edición del Campeonato Mundial. Y del 12 al 17 podrás degustar las tapas de los finalistas en los establecimientos de la ciudad. Toda la información en la app Tapas VLL. Cambio y corto. Ayuntamiento de Valladolid. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, que es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, ver qué dijo Powell para entender la resaca que tienen hoy las principales bolsas del mundo, sobre todo Wall Street, y para ver el efecto en bolsa, bonos y también el dólar. ¿Cuáles fueron los 3 puntos más destacados ayer de la comparecencia de la rueda de prensa posterior a esa bajada de tipos de interés? Bueno, yo creo que en principio la postura de Powell fue de una lectura positiva sobre la economía americana. Se dieron los 25 puntos, se bajaron los 25 puntos básicos esperados. Incide en la fortaleza de la economía americana, tanto en el desempleo como en el objetivo de inflación. Incluso cambia un poquito lo que es la terminología para avanzar sobre estos objetivos. Luego, una segunda parte sobre este discurso de Powell fue también un poco la valentía de enfrentarse a Trump y sobre esas críticas de posibles cambios dentro de la estructura de miembros de la Reserva Federal. Algo con lo que estoy completamente de acuerdo, ya que este ente debe de ser apolítico. No entro a evaluar estas políticas del programa electoral de Trump, ya que son futuribles, es totalmente entendible, y dejó la puerta a tal vez no recortar 25 puntos básicos en diciembre. Uh-huh. Claro, Eso y más allá de diciembre, el calendario, ¿tú cómo lo visualizas ahí en Estados Unidos de tipos? Bueno, los tipos después de las elecciones han retrocedido, es decir, bueno, ahora aunque hay un 76% de probabilidad de que
haya un recorte de 25 puntos básicos en lo esperado para diciembre, los de 2025 han retrocedido algo. Antes se descontaba 1,1, antes de las elecciones 1,1 punto porcentual, ahora pues ha reducido hasta un 1%. Esto va en función de los datos y de estas políticas de Trump que se lleven en mayor o menor medida. Antes me preguntabas sobre los mercados, la incidencia de mercados. Sí. Yo creo que es importante lo que pasó ayer en los mercados porque es una segunda lectura sobre el furor que hubo el miércoles con los datos de las elecciones. Yo creo que los mercados ayer reflexionaron sobre la implementación de las políticas de Trump. Aunque yo creo que la renta variable en Estados Unidos va a funcionar, y sobre todo lo cíclico. La renta fija tengo bastantes dudas. Sería un elemento a quitar quizás de las carteras por el comportamiento. Y divisas también, todo retrocediendo un poco, reflexionando. Oye, y el crudo, porque planteaba un informe Citi en el que decía que ahora en la era Trump se podía liberar reservas de petróleo allí en Estados Unidos y que podría hacer bajar el precio del petróleo el próximo año hasta un 20%, a la zona de los $60. ¿Cómo se está comportando el petróleo y el resto de materias primas tras esa victoria de Trump? Hubo un cierto repunte, como vimos, pero ayer hubo un retroceso y básicamente de todas las materias primas. También vamos a ver, el crudo, yo creo que en estos momentos, pues también está esperando los bombeos de la OPEP anunciados anteriormente que son importantes. Luego tenemos un dólar al alza que ayer retrocedió y por eso tuvimos quizás un buen comportamiento de las materias primas, pero si vemos un dólar en el que cotizan las materias primas al alza, probablemente lo que veamos son recortes en el crudo y en materias primas. Luego también el arrendamiento de las tierras federales para la extracción de crudo y gas, es una estructura bajista. Yo no sé si un 20%, como decía Citi, pero sí que veo que está tocado el mercado de crudo. Me interesa para el día de hoy, ¿qué claves, qué referencias estás mirando allí en Estados Unidos? ¿Qué va a ser lo importante? En Estados Unidos básicamente, en Estados Unidos no tenemos una referencia clara como tal. Sí que podríamos ver lo que son las posiciones cortas netas que nos ofrece la CFTC, que sobre las posiciones netas especulativas en futuros que hubo la semana pasada para ver cuál es la dinámica de los inversores en esta clase de activos. Eso sería lo más relevante en el mercado americano. Sí que tenemos otros puntos. Sí, ¿cuáles? Yo miraría por ver un poco el comportamiento en la eterna promesa europea, que es el balanza comercial de Francia, a ver cuál es su evolución. Yo espero que aumente ligeramente. Y veremos también en los países emergentes, cuál es la tendencia de los IPCs, ya que veremos el IPC de Brasil y de Chile. Y luego tenemos datos de empleo en Canadá también para ver esa dinámica sobre la evolución del empleo en países más desarrollados. Yo creo que se incrementará una décima. Oye, de ayer, de esta última madrugada, ¿qué ha sido lo más importante de las últimas horas? Yo creo que los mercados chinos están recortando. Sí que es verdad que venían de recortes más importantes, se han ido mejorando a lo largo de la sesión, pero yo creo que aún tienen muchas dudas los inversores sobre estos apoyos, sobre las medidas de estímulo a esta economía que está tocada. Luego también importante, un nuevo aviso para el sector automotriz, caídas importantes para Nissan. Ha anunciado que va a despedir a 9.000 trabajadores y que va a bajar la producción en un 20% después de estos menores ingresos del primer semestre. Luego vemos una recuperación generalizada del dólar contra la mayoría de las divisas, básicamente por la caída de ayer,
esas reflexiones de las que hablábamos y las derivadas que hay con las materias primas a la baja, ¿no? Después de una recuperación del dólar esta madrugada. Muy bien. Hoy empezamos hablando de tipos de interés y de la Reserva Federal, pero ayer también tuvimos Banco de Inglaterra. ¿Tu lectura? Ayer, después de los movimientos que hubo el miércoles y ayer, después del recorte de 25 puntos básicos del BOE, que ayer cayó entre 6 y 7 puntos básicos toda la curva, pero si neteamos esos 2 días, vemos que vemos recortes en el corto y medio plazo, pero en el largo plazo vemos aumentos. Esto nos puede indicar problemas de inflación por los últimos presupuestos presentados creo que el martes, ¿no? Pues Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, son las claves, las referencias y el tono del mercado, que lo estamos palpando. Cuídate mucho, gracias y que tengas buen viernes, buen fin de. Un abrazo. Adiós, buen Pablo, fin de semana. chao. Hasta luego. Adiós. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Las carteras Máster nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas. Y también sus tecnoventajas. Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos. Adelantarse tiene sus ventajas. Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday, en tienda, web y app del Corte Inglés. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos y empiezo con Expansión. El impacto de la victoria del líder republicano, los aranceles de Trump, un duro golpe para Europa. Cuenta, España deberá gastar 10.500 millones más en defensa para cumplir las exigencias de Trump. Relevo la cúpula de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en plena OPA de BBVA por Sabadell. Buenaventura dejará la presidencia el 16 de diciembre y pasará a dirigir IOSCO, la Organización Mundial de los Supervisores Bursátiles. También destaca este periódico que el fútbol se puede gestionar con criterios empresariales. Es una entrevista a Juanma Morales, candidato de la Federación de Fútbol. En el diario 5 días, la banca presiona a Junts y a PNV para suavizar el impuesto especial. El trámite parlamentario de la norma se inició el miércoles en el Congreso de los Diputados y las entidades buscan que la tasa se aplique sobre beneficios y no sobre margen. También este periódico cuenta, Telefónica gana un 21% menos por el deterioro del negocio en Perú. Grifols logra elevar sus ingresos un 9%. La SEC pone foco a Santander y destaca este periódico entrevista al consejero delegado de MOVE, Martin Westlass.
dice, hemos dejado de ser una petrolera y no hay vuelta atrás. El primer ejecutivo de la antigua Cepsa admite que sopesaron la venta de activos fósiles. Hay más cosas que destaca este periódico. Cuenta además que Powell subraya que no piensa dimitir y que Trump no puede echarle. En la contraportada del diario Expansión, también muy interesante, los murciélagos sangran a HS2 con 120 millones. Dice que un tramo de 1 kilómetro de malla de acero para proteger a este animal es uno de los requisitos que han disparado los costes del proyecto de alta velocidad británico. Es ese proyecto HS2. El presidente calcula que la línea costará 67.000 millones de libras. La compañía ha necesitado más de 8.000 autorizaciones de diferentes órganos públicos. Y me voy a quedar con la portada del diario El Economista. Cuenta, Inmocemento saldrá a bolsa con un valor de 1.900 millones de euros. Sabadell impulsa el capital y mejora su margen para los dividendos, y Buenaventura concluirá su actual mandato en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Será el primer español en el ente internacional IOSCO. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Pues comenzamos con el diario El País, que lleva esas convulsas primeras horas de la Dana en Valencia. Dice este diario que la consejera de Interior dice que no conocía las alertas a móviles. Pradas asegura que supo del sistema por un técnico la misma noche del martes. La Comunidad Valenciana había presentado ESALER en 2022 y ya estaba activo, y destaca como la Generalitat desdeñó los avisos de la AEMET, alcaldes, y también el 112 y también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Entre otros de los asuntos, habla el diario El País de cómo Alemania se sume en la incertidumbre tras romperse el gobierno. Dice que la oposición reclama elecciones ya y Scholz planea esperar hasta marzo. Y sobre Estados Unidos, habla de ese regreso de Trump a la Casa Blanca. Biden dice que llama para rebajar la crispación. En el diario El Mundo, sobre el asunto de la Dana, habla de esos testigos presenciales que reconstruyen la tarde crítica en el Cecopia ante la riada. El operativo dice que ignoró la crecida letal durante 3 horas. Era un caos total. La obsesión por controlar una presa desvió toda la atención de la Rambla, que causó esas víctimas mortales. La consejera que estaba al mando desconocía el sistema de alertas, decía que no sabía dónde tenía una mano y la otra, y a las 17:25 la Confederación Hidrográfica del Júcar detectó un aumento del caudal en el Pollo, pero no informó porque dice que no vigila, dice, los barrancos. Entre los asuntos también destacados de este diario El Mundo, habla del segundo alto cargo que deja el Banco de España en las 8 primeras semanas de Escrivá, y también dice que Trump planea cerrar la frontera con México en su primer día. En la portada del diario La Razón también precisamente es protagonista esa Dana en Valencia. Dice que Moncloa y Generalitat agitan las filtraciones para eludir culpas. Las dos administraciones ponen a sendos equipos a trabajar para buscar cualquier información sobre la Dana que pongan en aprietos, dice al contrario. El otro asunto sobre el que publica esta mañana el diario La Razón, vemos en primera que el Supremo dice que imputa a Ábalos y abre otro frente a Sánchez. Y en la portada del diario ABC destaca como el Supremo dice que investiga el papel principal de Ábalos en el caso Koldo. Abre causa, dice, al exministro y el secretario de Organización del PSOE por los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. En la prensa internacional, en Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung hace una encuesta esta mañana en el que el resultado habla de cómo la mayoría de los alemanes pide nuevas elecciones y que las elecciones además sean rápidas. Lo pide el 59% de esos ciudadanos. También entre los asuntos de portada, protagonista Volkswagen, dice que presiona al sindicato, y es que la empresa quiere menos salarios y cerrar fábricas. Existe además el riesgo de que se produzcan huelgas violentas. Es posible que se produzcan en plena campaña electoral para un nuevo Bundesbank. En Reino Unido habla de esos primeros 100 días de Donald Trump, con esos recortes de impuestos, aranceles y también un nuevo orden mundial, y también lleva en portada la fotografía del príncipe Williams hablando en una emotiva entrevista sobre la enfermedad de su esposa. Dice que ha sido el año más difícil de su vida. Y en Francia también destaca entre sus titulares como François Ruffin planea participar en las elecciones presidenciales. Dice que 2027 es una carta que está sobre la mesa. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Esta semana hemos tenido elecciones en Estados Unidos y han llegado las primeras reacciones de la Unión Europea. ¿Cuáles? ¿Qué han dicho? Así es. Cuando la presidenta felicitó a Donald Trump, reiteró su deseo de continuar trabajando juntos en una agenda transatlántica sólida. También recordó que del dinamismo de la relación económica entre los dos actores dependen muchos puestos de trabajo y miles de millones en inversiones y en comercio. Y por otro lado, en el marco de la Cumbre Europea de Budapest de estos días, ha recordado que es Europa la que ha de responsabilizarse de su propio futuro y que juntos podremos avanzar en las prioridades políticas que ya nos hemos marcado y que se están discutiendo estos días. Competitividad, digitalización, descarbonización, seguridad económica y preparación ante crisis civiles y militares. Bueno, esos son algunos de los grandes temas. Oye, también tema prioritario ahí en Europa, la dana que ha sacudido Valencia. La Unión Europea dice que está lista para ayudar. ¿Qué puede ofrecer concretamente? Desde un primer momento, la Comisión ha mostrado su disposición a ayudar en una tragedia que es también tragedia europea. Además del sistema de cartografía de emergencia de Copernicus que se utilizó en un primer momento, hay ayudas económicas disponibles. Por ejemplo, España ya ha anunciado que va a solicitar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, creado precisamente para este tipo de catástrofes. Tiene 12 semanas para solicitarlo porque se va a hacer una primera estimación de daños. Tiene un presupuesto anual disponible de unos 1.200 millones de euros. Se reserva un cuarto para el último trimestre del año siempre y si fuera necesario se podría hacer uso del presupuesto del 2025. Además, hay una serie de flexibilidades en el uso de recursos ya disponibles. Por ejemplo, hay una propuesta legislativa que está siendo negociada con los colegisladores para redirigir rápidamente fondos de cohesión y el plan de recuperación financiado con Next Generation podría ser revisado a solicitud de España tras una catástrofe, así ha ocurrido en otros países, para, por ejemplo, reforzar inversiones en sistemas de detección temprana, reconstrucción de vivienda, etcétera. Cuando hablabas de flexibilidad, estaba pensando, España que iba a tener que afrontar un gasto enorme. ¿Qué impacto va a tener en el cumplimiento de las normas fiscales de la Unión Europea? ¿Se está planteando esto? Es un gasto enorme, pero conviene recordar que las normas fiscales europeas permiten considerar los gastos derivados de una catástrofe, una vez están muy bien delimitados en el tiempo y en su ámbito material, como gastos de ejercicio único. Y esto implica que este factor se tiene en cuenta a la hora de analizar una posible desviación de objetivos de déficit y de la senda de gasto. Esta consideración también se aplicaría a gastos financiados con préstamos del presupuesto de la Unión Europea. Y por otro lado hay que recordar también que todo gasto financiado con transferencias no reembolsables del presupuesto de la Unión Europea no computa para el déficit y la senda de gasto. Muy bien. Pues María Canal, desde la Comisión Europea, portavoz de la representación aquí en España. Muchísimas gracias por las claves, los puntos destacados de la semana y que tengas buen viernes. Un abrazo, disfruta. Muchas gracias. Adiós. Igualmente. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.